Saludos, padrinos y madrinas. Estamos ya en este tiempo de Semana Santa, esta semana que conocemos como la Semana Grande, ¿sí? Y que es muy importante para nosotros. Y entonces vamos a reflexionar el Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: Yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros, porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó: ¿De quién lo dice? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas: Lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se lo digo a ustedes ahora. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: A donde yo voy no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿Con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, estamos reflexionando en este día este pasaje sobre la última cena, donde están todos los discípulos al lado de Jesús. Y si nosotros hacemos así una reflexión, podemos ver que en estos días es cuando más nos acercamos a Jesús. Es cuando más las iglesias se llenan, ¿sí? La gente busca el estar más cerca de Dios en estos días, tratando de vivir su espiritualidad, ¿sí? Viviendo las celebraciones de estos días, ¿sí? Entonces Jesús estaba, ¿sí?, a la mesa con sus discípulos, ¿sí? Y bueno, ahí así como nos lo narra, pues al lado estaba Juan, ¿sí? O bueno, eso es lo que dice la tradición, porque lo que nos dice ahí que es que estaba el discípulo a quien más amaba Jesús, ¿sí? Y la interpretación nos dice, o la tradición nos dice que era Juan. Y Juan es quien le va a preguntar: ¿quién es aquel que va a traicionar? ¿Sí? Y es muy interesante, bueno, los gestos que va a hacer Jesús, porque le va a dar de comer a aquel que lo va a traicionar, dice: de aquel que le dé un bocado, ese va a ser, aquel que le dé de mi plato, ¿sí? Ese va a ser el que me va a traicionar. Y después todo lo que va a suceder, todo lo que le va a decir a Judas, pues haz lo que tengas que hacer, y Judas va a ir, va a salirse, ¿sí? Y con esto nosotros podemos ver, o bueno, a través de los tiempos, pareciera como que entonces
se vuelve como el antagonista o el personaje malo de la historia, Judas Iscariote. ¿Sí? Es verdad, él cometió un error, entregó a su maestro, lo cual, pues sí, podríamos decir, eso es algo muy, muy feo. Sin embargo, lo peor o aquello que Judas lo hace a que verdaderamente hasta nuestro tiempo veamos lo difícil de él o aquello, el pecado que él tuvo fue el de no arrepentirse, el de no reconocer que Dios es misericordioso y que puede perdonar. ¿Sí? En sí es eso lo que el error de Judas, ¿sí? Que eh, no ve cuán misericordioso es Dios que puede perdonar hasta una traición. ¿Sí? Y entonces, pues bueno, nosotros sabemos la historia de Judas, ¿sí? Ahí está ese personaje que lo que estamos reflexionando es aquel momento en el cual él, ¿sí? Ya, aunque ya lo tenía planeado desde antes, pues sí, este, pues va a salir y va a ir a encontrarse con los sacerdotes y los fariseos para poder entregar a Jesús, ¿sí? Y que sabemos lo más triste, ¿sí? Es que después de hacer eso, él no consigue ver cuán misericordioso es Dios. La misericordia de Dios es muy, muy grande. Es por eso muy importante, yo a veces he escuchado personas que dicen, es que este pecado que yo vivo, Padre, ni Dios lo puede perdonar. Y están en un error, porque Dios lo puede perdonar. Lo que pasa es que nosotros no nos damos la oportunidad de recibir la misericordia de Dios, porque la misericordia de Dios siempre va a ser más grande, ¿sí? Y bueno, entonces es importante que en esta semana que estamos viviendo podamos vivir esa misericordia de Dios, ¿sí? Y que no entremos en ese error de pensar, aquello que estoy haciendo es muy grave, ¿sí? Y entonces Dios no me va a perdonar. Dios sí te va a perdonar, pero primero necesitas perdonarte tú. Necesitas primero tú reconocer que Dios en su majestad tiene la capacidad de perdonarte. ¿Sí? Eso sería una parte y bueno, es tan rico este pasaje, o al menos hay mucho que podemos reflexionar, pero bueno, a mí me gustaría reflexionar sobre otro discípulo, que es Pedro. Porque si nosotros nos damos cuenta, hasta los dos cometen un error al mismo momento. Uno, ¿sí? Que es el que lo va a traicionar, pero que no se va a arrepentir. O que si se va aún arrepintiéndose, ¿sí? No va a reconocer la misericordia de Dios. ¿Sí? Por eso es que sabemos que se va a terminar ahorcando, porque no consigue ver cuán misericordioso es Dios. Por el otro lado está Pedro. Pedro, que bueno, lo hemos visto o cuando lo leemos en otros pasajes, vemos que es el Pedro que va a hacer su profesión de fe y va a decir, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, tú verdaderamente eres el enviado, ¿sí? Y es el Pedro en el cual Jesús va a decir, en ti se va a edificar la iglesia, tú eres la piedra, ¿sí? Y sin embargo, ¿sí? En ese momento, Pedro va a preguntar, ¿sí? ¿A dónde vas? Yo voy a ir contigo. Todavía no entiende de lo que está hablando Jesús, que Jesús está hablando de su pasión, ¿sí? De su pasión, muerte y resurrección, ¿sí? Y Pedro todavía no entiende eso y entonces en ese arrojo, hasta mismo podríamos decir ese amor que le tiene a Jesús, dice, yo te voy a seguir. Y bueno, las palabras de Jesús, ¿sí? Son una profecía, como sabemos, porque le dice, me vas a negar 3 veces. Y bueno, ya cuando leemos todo el pasaje, más adelante va a hablar sobre cómo es que Pedro llega allá, ¿sí? Y en el juicio está Jesús y entonces van a decir, tú eres discípulo de él, tú también eres uno de ellos.
Y entonces ahí viene la negación de Pedro. Ciertamente, si nosotros vemos, los dos cometieron un error. Judas cometió un error muy grave, que es la traición. Pedro va a cometer o cometió también un error, que es el de negarlo, ¿sí? Sin embargo, Pedro va a reconocer que Dios es misericordioso y se va a arrepentir. Esa es la gran diferencia entre los dos. Y ojalá y nosotros entonces podamos seguir o imitar a aquel que fue que reconocemos como el primer papa, ¿sí? Que es Pedro, ¿sí? Que reconozcamos así y que sigamos el ejemplo de él, que aunque cayó, aunque cometió un error o un pecado muy feo, que es el de negar a Jesús, aún así se va a arrepentir, ¿sí? Y va a seguir adelante. Y va a llegar hasta lo que hoy nosotros reconocemos, ¿sí? Y reconocemos en Pedro una persona que va a ser, como dije, es el primer papa, es aquel donde se va a fundar la iglesia, ¿sí? Es alguien que se va a arrepentir y va a continuar su vida al lado de Jesús. Se va a aproximar más de Jesús. Entonces, ojalá que esta Semana Santa no sea solamente el vivir, ¿sí? Una tradición, ¿sí? Que empieza a veces, dice, no, pues yo voy a ir al lavatorio de los pies, ¿no? Y entonces en lugar de ver como una misa donde se instituyó la Eucaristía, vemos como, sí, una obra de teatro donde el Padre va a lavar los pies, el viernes otra obra de teatro que es el Vía Crucis, no, que veamos esto como una transformación de nosotros y un acercarnos a Cristo, ¿sí? Y que sigamos el ejemplo de Pedro y que ojalá este tiempo nos sirva para nosotros también irnos convirtiendo y configurando a la imagen de Jesús, siguiendo el ejemplo de Pedro, que se arrepiente de sus errores, aunque son graves, porque está negando a Dios, a Jesús, el Hijo de Dios, ¿sí? Aunque lo está negando, ¿sí? Se arrepiente y sabe que va a encontrar misericordia. Pues bueno, yo me despido, que vivan en familia o que vivan en amor esta Semana Santa. Y les doy mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.